Chicos, buenos días. Hoy vamos a trabajar en el curso de comunicación, el repaso número 2, referido a la morfología, con el propósito de reconocer la estructura de las palabras en ejemplos propuestos y diferenciar las clases de palabras variables según el contexto de las oraciones. Bien, vamos con el primer ejercicio. Identifica la oración que no lleva pronombre proclítico. Para ello es necesario recordar que los pronombres átonos, mete, senos, os, lalas, lolos, leles pueden ser pronombres proclíticos o pronombres enclíticos. Los pronombres proclíticos se va a formar de la siguiente manera. El pronombre átono va a acompañar al verbo. En este caso de manera separada. Por ejemplo, se aman y se odian. Se aman, el pronombre se y el verbo es aman, están separados. Se lo daré, lo mismo pasa, ¿no? Se, pronombre, lo, pronombre y daré, verbo. Se encuentran separados. En cambio, en los pronombres enclíticos, ¿qué sucede? El verbo se unirá al pronombre átono. También el verboide se unirá al pronombre átono. Por ejemplo, el verbo da más el pronombre átono me se forma dame. Y el pronombre enclítico es me. El verboide dar más el pronombre se más el otro pronombre lo se forma la palabra dárselo. Están unidos. Pero en este caso los pronombres enclíticos son se y lo. Vamos a la primera alternativa, cuéntaselo. Observamos que el verbo llega a ser cuenta, está unido al pronombre se y al otro pronombre lo. Entonces nos referimos a un pronombre enclítico, ¿no? En cambio, en la expresión me interesa, aquí observamos que el pronombre me está separado del verbo interesa. Entonces, aquí nos referimos al pronombre proclítico. Dejándolo se fueron aquellos incrédulos hombres. El verboide dejando es un verboide llamado gerundio, se une al pronombre los. Entonces, ¿qué sería? Pronombre enclítico, porque están unidos. Ahora, chicos, no vayan a pensar lo siguiente, observa acá. En la palabra incrédulos, los es un pronombre átono, entonces aquí también hay un pronombre enclítico. Eso es falso, porque incrédulo no es ningún verbo, ningún verboide. Recuerda que los pronombres se van a unir al verbo, no a cualquier palabra. Se lo dirás sin vergüenza. ¿Qué observo en este caso? Dos pronombres, ¿no? Se y el otro pronombre átono, lo. Y dirás es el verbo. Nos referimos en este caso al pronombre, a los pronombres proclíticos, porque están separados del verbo. Entrégate, mi prisionera. Observo el verbo entrega, más el pronombre te, se forma la palabra entrégate. En este caso solamente encontramos un pronombre enclítico. Pídeme la luna que te la daré. Pide más el pronombre me se forma pídeme. Aquí estamos refiriéndonos a un pronombre enclítico. Ahora vamos. Te, la son pronombres átonos y al costado está daré, que es un verbo. Entonces están separados del verbo, por lo tanto es proclítico. ¿Cuál es la respuesta, chicos? La letra D. La D no presenta pronombre proclítico, ¿no? Pero también vamos a la B. En la B solamente hemos analizado dejándolos como pronombre enclítico, pero vamos, aquí hay un pronombre proclítico también. En se fueron. ¿Te das cuenta? Se fueron. Entonces aquí hay un pronombre proclítico. ¿Correcto, chicos? Continuamos. Identifica la oración que presenta pronombre demostrativo. Existen pronombres demostrativos, pronombres posesivos, indefinidos y numerales. Los demostrativos indican ubicación, los posesivos pertenencia, los indefinidos señalan un significado no determinado, ya que se desconoce a la persona y al objeto, y los numerales una cantidad. Existe la posibilidad de confundir algunos determinantes con pronombres, dado que, según su estructura, son las mismas palabras.
¿de acuerdo? Pero date cuenta que el determinante presenta o acompaña al sustantivo o al elemento sustantivado. En cambio, el pronombre reemplaza precisamente al sustantivo. Vamos a ver algunos ejemplos para diferenciar. Estas me persiguen por mi cara bonita. En este caso estamos observando la palabra estas que puede funcionar como pronombre o determinante. Vamos a ver. En este caso está funcionando como pronombre ya que está reemplazando a una persona. En cambio, en la siguiente oración, estas chicas me persiguen por mi cara bonita. La palabra estas ya no funciona como pronombre, sino como determinante. ¿De acuerdo? Pero ¿por qué está funcionando como determinante? Porque acompaña el sustantivo, chicas. En cambio, en la primera oración, estas ya no está acompañando a ningún sustantivo, por lo tanto es pronombre. He ahí la diferencia. Hay algo para mí. Observo la palabra algo, ¿no? No acompaña a ningún sustantivo ni a ningún elemento sustantivado. Entonces, estamos hablando de un pronombre. ¿Qué tipo de pronombre? Indefinido. Lo bueno es que lo hicimos. Aparentemente aquí hay dos palabras que pueden funcionar como pronombres átonos. ¿De acuerdo? Pero vamos a ver la diferencia. La primera palabra está acompañando al adjetivo bueno. Y esta palabra bueno se está sustantivando. Por lo tanto, lo ya no es pronombre, sino es determinante. ¿De acuerdo? En cambio, la otra palabra lo está acompañando un verbo. Y como acompaña un verbo, llega a ser pronombre. Mira la diferencia entonces. A ver, analizamos las alternativas. Aquella quiere contigo y esta conmigo. Solamente vamos a subrayar los supuestos pronombres demostrativos. Vamos con aquella. A su lado no hay ningún sustantivo, entonces sí está funcionando como pronombre demostrativo. Aquí sí hay pronombre demostrativo. En la A, mejor dicho. En la B, este caso está perdido. Observamos la palabra este que puede funcionar como pronombre demostrativo, pero date cuenta que a su costadito, ¿qué está? ¿Qué está a su costadito? Está un sustantivo. Entonces, esta no funciona como pronombre. Este corazón mío late junto al tuyo. Observamos también la palabra este. ¿Es pronombre o no, chicos? A ver, analizamos. Claro que no es pronombre porque a su lado está un sustantivo. Es un determinante demostrativo. Aquella mañana, vámonos con aquella. Aquella acompaña, observa, acompaña el sustantivo mañana. Tampoco funciona como pronombre demostrativo. Un amigo tuyo dijo que tú me amabas. No hay ninguna palabra que puede funcionar como pronombre demostrativo, ¿no? No hay este, ese ni aquel. Entonces, ¿cuál es mi respuesta? La alternativa A. Es la única que presenta pronombre demostrativo. Continuamos con la pregunta 17, que nos dice, dados los enunciados, mi habitación es más grande que la tuya, 3 piñas riquísimas, nuestro amigo eterno, te entiendo, hijo mío. Identifica los que tienen pronombres. A ver, analizamos. Ya vamos a resaltar de color amarillo los pronombres. Aquí observamos tuya, ya es un pronombre demostrativo. No está siendo acompañado por ningún sustantivo, por eso es pronombre. 3 piñas. Observamos que la palabra 3 no es ningún pronombre, ¿ya? No vayan a pensar que es pronombre numeral. No es pronombre porque acompaña el sustantivo piñas. Aquí no observo pronombre. Nuestro amigo eterno. Observo la palabra nuestro que puede funcionar como pronombre o determinante. Pero date cuenta. Esta palabra acompaña o modifica al sustantivo amigo. Entonces no es pronombre, es determinante. ¿Qué determinante? Posesivo, ¿no? Te entiendo, hijo mío. Observo aquí la palabra mío.
A ver, vámonos con la palabra mío. En este caso, la palabra mío, a ver, vamos a resaltarlo de color celestito, ya para poder diferenciar. Mío está acompañando al sustantivo. ¿Pero a qué sustantivo? Hijo. Te das cuenta que le antecede. Entonces tampoco es pronombre, sino es un determinante posesivo. Ahora vamos aquí. Recuerda, los pronombres átonos, ¿cuáles son? Me, te, se, nos, los, las. Entonces, ¿cuál es el pronombre aquí? ¿Cuál es el pronombre átono? Te. Mira, hay un pronombre átono denominado te. Entonces, chicos, ¿cuál es mi respuesta? Solamente el 1 y el 4. No hay, así hay respuesta a la B. La B sería mi respuesta. Analiza e identifica la cantidad de artículos en la expresión. Existen determinantes artículos. Los determinantes modifican a los sustantivos. Por lo tanto, los artículos van a llegar a anteceder al sustantivo. Posee género y número. El artículo también modifica el sustantivo y es de inventario cerrado. Existen artículos contractos que se forman mediante la unión de una preposición más el artículo el. Por ejemplo, a más el se forma el artículo contracto al y de más el se forma el artículo contracto del. ¿Ya? También existen artículos definidos e indefinidos. Ya aquí están los definidos, el, los, la, las y el artículo neutro lo, que acompaña a un adjetivo. Y este adjetivo se llega a sustantivar. Y los indefinidos, un, unos, una, unas. De acuerdo a ello, a ver, trabajamos. 2 días después de cometido el asesinato, observo un artículo. ¿Cuál es el artículo? El, porque acompaña al sustantivo asesinato. Por la mañana, aquí también hay otro artículo. La acompaña al sustantivo mañana. En tanto que la policía, la, ¿a quién acompaña? A policía, ¿no? Procedía contra Koch y Anderson a pesar de las explicaciones. Las también es un artículo porque acompaña al sustantivo explicaciones. Perfectamente categóricas. Entonces, ¿cuántos artículos encontramos? 4. Identifica el sustantivo de género homónimo. Existen sustantivos de forma doble, heterónimos, comunes a dos. También existen sustantivos de forma fija, homónimos y ambiguos. Los sustantivos homónimos son aquellos términos que alteran su significado cuando cambian de masculino a femenino. Es decir, cuando se le antecede el artículo femenino o masculino, cambiará de significado pese a que posee la misma forma. Por ejemplo, el capital y la capital. El capital se refiere a algún dinero o algún bien adquirido y la capital ya a un lugar, población, ¿no? El papa y la papa. El papa se refiere al mayor representante de la Iglesia Católica Romana, en cambio la papa tubérculo. Entonces, analizando de esta manera nos damos cuenta que en la alternativa A observamos la palabra corte. Cuando digo el corte, mira, escucha, cuando digo el corte se refiere a la acción del verbo cortar, ¿no? En cambio, si digo la corte, se refiere al lugar. Entonces, el artículo hace que cambie de significado. Por lo tanto, mi respuesta es la letra A. La pregunta número 5 dice, identifica la alternativa que no tenga sustantivo. Recuerda que el sustantivo es el nombre que se le ha dado a todo lo que puedo percibir con mis sentidos. ¿Ya? Por ejemplo, en la A dice vuelve que ya no puedo. Aquí no observo ningún nombre. En cambio, en el 2 sí. ¿De quién habla o de qué habla? De cariños. ¿Te das cuenta? Vuelve mi palomita. ¿De quién habla? De la palomita. Palomita es sustantivo. Vuelve a tu dulce nido. Me está hablando de nido. Y por último, cazadores. Me habla de los cazadores. Todo lo subrayado, ya todas las palabras subrayadas son sustantivos porque son nombres, menos
En la alternativa A no encuentro ningún nombre, ¿cierto? Solamente encuentro verbos, ¿ya? También encuentro adverbios, todo ello. Señala la palabra que contiene morfemas flexivos. La palabra posee dos partes primordiales: el lexema o raíz y los morfemas. El lexema es la parte más importante de una palabra, contiene el significado principal. A partir de la raíz o del lexema se pueden formar nuevas palabras. Los morfemas se dividen en gramaticales o flexivos y derivativos o afijos. Los gramaticales dan información gramatical de género, número y desinencias verbales. En cambio, los derivativos o afijos son los prefijos, los sufijos y los infijos. ¿De acuerdo? Vamos a ver entonces, nos está pidiendo cuál contiene morfema flexivo, es decir, que contenga género y número. Entonces, analizando, ¿ya? Observo que la palabra vuelos contiene un morfema de género y número. ¿Por qué? ¿La raíz cuál es? Es abuelo, hasta abuela. ¿Y qué me resta? La O, ¿ya? La O y la S. Ahora analizamos. La O, ya a ver para subrayar, la O llega a ser un morfema flexivo gramatical de género. En este caso de género masculino. La O nos indica que está en género masculino. Y la S también es un morfema flexivo. ¿Ya? Pero ¿qué tipo de morfema flexivo? De número. Nos indica número. En el caso de los sustantivos y los adjetivos, nos van a dar a conocer género y número. En cambio de los verbos, desinencias verbales. Por esa razón mi respuesta es la letra D. Para resolver esta pregunta tenemos que recordar el proceso formativo de las palabras. Existen palabras que se han formado por derivación, composición y parasíntesis. ¿De acuerdo? A ver, vamos a la palabra marino. En la palabra marino, el lexema es mar. Se le añadió el sufijo ino. Por lo tanto, nos estamos refiriendo al proceso formativo por derivación. ¿Pero por qué? ¿Te das cuenta? Al lexema le añades un sufijo. Aquí ve derivación con sufijo, como sucede por ejemplo con la palabra mujerón. El lexema es mujer y le añadí el sufijo on que se formó mujerón. ¿Ya? Lo mismo sucede en la palabra campiña. El lexema es camp y el sufijo es iña. También estamos refiriéndonos al proceso por derivación con sufijo. En cambio, la palabra quinceañera está formado por dos lexemas. El primer lexema es 15 y el segundo lexema es año. Al final aparece el sufijo era. Entonces, analizando, lexema más sufijo se forma una palabra para síntesis. Miren, lexema más sufijo. Para síntesis. Ahora, joven estudiante, para que no te confundas, y varias veces ya esto hemos repetido. Por ejemplo, observa acá. Mira, la palabra para síntesis tiene dos procesos de formación. La primera es prefijo más lexema más sufijo y la segunda es lexema más sufijo. Si te das cuenta aquí en la palabra submarino está formado por prefijo que es sub, lexema que es mar y el sufijo que es ino. Sigue la misma estructura que la parasíntesis, pero hay cierta diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Para que sea parasíntesis tienes que aplicar la siguiente regla. Observa. Por ejemplo, en la palabra aseñorado. ¿Ya? Aseñorado. Veamos, el prefijo es a, la raíz es señor y el sufijo es ado. Puede ser por derivación o parasíntesis, ¿ah? Pero, ¿qué vas a aplicar? ¿Qué regla vas a aplicar? Lo siguiente. Quitas el prefijo y lees solamente el lexema más el sufijo. Señorado. Como la palabra señorado no existe, es parasíntesis. En cambio, cuando dices submarino, le quitas el prefijo sub y lees marino. Marino sí existe, por lo tanto, no es parasíntesis, es por derivación. Mira la diferencia. ¿Cuál es tu respuesta en el número 6 entonces? La letra